este vídeo vamos a ver los tipos de representación de señales que podemos obtener en un circuito. La primera va a ser una representación tensión-tiempo que emulará lo que es un osciloscopio en el laboratorio y que ya hemos visto en los vídeos anteriores. En este vídeo hemos cogido como ejemplo un circuito formado por un generador, dos diodos Zener y una resistencia. Para el generador vamos a meter una señal sinusoidal de 1 kHz, vamos a generar 3 ciclos y la tensión va a tomar diferentes valores. Añadimos la etiqueta correspondiente a los valores de la tensión del generador, que en este caso van a ir de 1 a 10, de 2 en 2, es decir, generaremos 1, 3, 5, 7 y 9 voltios. Tal como hemos dicho, vamos a generar como medio de simulación una señal en el tiempo, donde introduciremos el tiempo de parada, que en este caso serán 3 milisegundos, que corresponden a los 3 ciclos. Ejecutamos el programa y visualizamos las señales, en este caso de salida. Observamos que para cada una de las tensiones se genera una señal de salida. Del mismo modo, podemos generar una segunda representación en la parte superior donde veríamos las entradas correspondientes. En este caso vamos a ver una representación tensión-frecuencia, es decir, vamos a obtener la función de transferencia. Para ello hay que preparar el generador. Pondremos como si no hubiera ningún generador, pero sí que añadiremos en AC amplitud ese valor 1. A continuación iremos a la parte de simulación para seleccionar AC análisis, que es la representación en frecuencia. Ahí seleccionaremos el tipo de barrido en década, el número de puntos por década seleccionaremos 10, una frecuencia inicial que por ejemplo vamos a coger 1 hercio y una frecuencia final que seleccionaremos 100 kHz. Ejecutaremos el programa. Seleccionaremos la parte de la señal que queremos ver, es decir, la señal de salida del LM741, y lo que obtendremos es la función de transferencia del circuito. A partir de la representación obtenida en la parte superior de la pantalla podemos obtener el valor de la amplitud en dB y la fase para cada una de las frecuencias. Utilizando un cursor podemos calcular el valor de la amplitud y la fase en cada una de las frecuencias. Utilizando dos cursores podríamos calcular la frecuencia de corte del filtro o, en su defecto, el ancho de banda. En este caso, tal como se ve en la ventana de datos, hemos calculado la frecuencia de corte para un ancho de banda definido a 3 dB. En este caso vamos a ver una representación en modo XY de la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Elegiremos como medio de simulación DC Suite, donde en primer lugar elegiremos la fuente que va a generar la señal. Posteriormente elegiremos el tipo de barrido, en este caso lineal, valor inicial que hemos elegido menos 10 voltios, valor final 10 voltios y en incrementos de 1 voltio. Ejecutaremos el programa y podremos ver las distintas gráficas. En esta primera vamos a ver la composición entre el nivel de entrada y el nivel de salida. Podemos añadir una segunda gráfica donde podríamos ver la señal de salida y añadiendo una tercera gráfica podríamos ver la señal de entrada.
En estas tres gráficas se muestra perfectamente cómo funciona este circuito que hemos diseñado.